Buenas tardes con todos, bienvenidos a las personas que se están conectando en este momento. El siguiente artículo a exponer corresponde a la publicación número 49 de la magíster Alejandra Duque, representante del Instituto Superior Tecnológico José Chiriboga Grijalva. Bienvenida, magíster, adelante con su intervención. Muy buenas tardes. Quisiera poder compartir mi pantalla, por favor. Listo, ya está mi presentación en pantalla. Listo, adelante, por favor. Muy buenas tardes, estimadas autoridades, distinguido auditorio. Mi nombre es Rocío Alejandra Duque y voy a tener el gusto de presentar ante ustedes esta tarde el artículo con el tema Incidencia de la psicomotricidad en el desarrollo cognitivo en educación inicial. Mi compañera Gladys Recalde, autora principal de este artículo, no se encuentra en esta tarde por motivos personales, pero por eso yo voy a tener el honor de compartir este tema con ustedes. En cuanto a la introducción y un poquito como para justificar el tema del estudio, hablamos acerca de la importancia de los primeros 5 años de vida en el aspecto tanto físico, intelectual y psicológico de los infantes. Pues obviamente este es un periodo de tiempo en el que nuestros niños son muy ávidos, ¿verdad? En el que este desarrollo físico, intelectual y psicológico, ellos son como esponjitas, siempre le hemos dicho. Entonces, de aquí en adelante va a depender muchísimo el futuro que ellos tengan, no solamente a nivel cognitivo, sino también a nivel de su personalidad, todo lo que hagamos en este tiempo. Por lo tanto, no debemos dejar de lado ninguna área del desarrollo por potenciar alguna otra que consideremos que pueda ser relevante en la vida netamente académica. Muchas veces hemos dejado de lado la psicomotricidad, el movimiento, el desarrollo social, afectivo infantil, por potenciar las habilidades de tipo netamente cognitivas, ¿sí? Y también hemos simplificado un poquito la educación inicial. Generalmente se pensaba que la educación inicial no entrañaba mayor dificultad, que no era como muy importante, hablando un poquito así. Pero, pues obviamente sabemos que entraña muchísimas dificultades en ocasiones y que esas dificultades no pueden ser subsanadas en los niveles superiores. Antes se creía que podían ser subsanadas en los niveles superiores y que de hecho no tenía ningún tipo de complicación si así se lo hacía. Y que no íbamos a tener que hacer esfuerzos en lo posterior. Sin embargo, sabemos que el fin de la educación en esta etapa inicial es proporcionar a nuestros niños experiencias que satisfagan las necesidades, pero no solamente en el nivel cognitivo, sino también las habilidades y destrezas físicas, psicomotrices, intelectuales e incluso emocionales. Como los objetivos, tenemos el objetivo general, era observar la relación entre el desarrollo psicomotriz y las habilidades cognitivas. Para cumplimiento de pues hicimos algunas otras cosas. El primero fue analizar los recursos, metodología y actividades utilizadas por los docentes para el estímulo de la psicomotricidad. Después, el siguiente objetivo específico, observar la participación familiar en la estimulación. Medimos el desarrollo tanto de habilidades psicomotrices como cognitivas para valorar posibles repercusiones del desarrollo y plantear la incorporación de la psicomotricidad como una herramienta de estimulación cognitiva. Como marco de referencia, se utilizaron tanto los conceptos de habilidades psicomotrices como de las habilidades cognitivas, los procesos cognitivos. En cuanto a esto, en el desarrollo psicomotriz vimos el esquema corporal, la lateralidad, el equilibrio, la estructuración espacial, el ritmo y la motricidad. En cuanto al esquema corporal, pues fue el conocimiento de las partes del cuerpo por parte de cada uno de nuestros niños y el conocimiento de las posibilidades de movimiento. En cuanto a la lateralidad, pues justamente el dominio de uno de sus lados del cerebro y por lo tanto de uno de sus lados de sus cuerpos. El equilibrio, poder mantenerse estables en una posición, tanto con las variaciones tanto endógenas como exógenas. La estructuración en el espacio y el conocimiento de todas las nociones espaciales. En cuanto al ritmo, el que yo sepa dosificar el movimiento de mis músculos corporales con diferentes patrones. Y la motricidad tanto fina como gruesa,
dependiendo del movimiento de los músculos grandes o pequeños de nuestro cuerpo. En cuanto a estos procesos cognitivos, estudiamos la percepción, atención, memoria, el lenguaje de nuestros niños como la principal herramienta del pensamiento, la orientación, espacio y tiempo, y por último es el esquema personal, que se basa en la habilidad psicomotriz de esquema corporal, que ya nos lleva un poquito más al conocimiento mental, al conocimiento cognitivo de nosotros mismos, al autoconocimiento. También en este mismo marco referencial utilizamos al currículo de educación inicial ecuatoriano, en el cual concibimos en el enfoque a los niños como seres bio, psico, sociales y culturales, dándoles ese enfoque de que ellos están siempre inmersos en estos 4 contextos. También nos dice que los niños son actores centrales del proceso de aprendizaje, los considera en los diferentes contextos y también en las individualidades de cada uno de ellos. El desarrollo infantil también considera este mismo currículo que es integral. Interdependencia también considera la interdependencia entre el aprendizaje y el desarrollo infantil, las condiciones de bienestar para el buen vivir, la interculturalidad que existe en nuestro país, las experiencias y ambientes de aprendizaje y finalmente, y no por eso menos importante, la colaboración y participación de los padres de familia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Miramos también los objetivos que propone este mismo currículo de educación inicial vigente en el subnivel inicial 2, que es con los niños con los que trabajamos. Y estos objetivos son los siguientes: lograr niveles crecientes de identidad y autonomía, alcanzando grados de independencia que posibiliten la ejecución de acciones con seguridad y confianza, garantizando un proceso adecuado de aceptación y valoración de sí mismo. También desarrollar la capacidad motriz a través de procesos sensoperceptivos que permitan una adecuada estructuración de su esquema corporal y coordinación en la ejecución de movimientos y desplazamientos. Descubrir relacionarse adecuadamente con el medio social para el desarrollo de diferentes actitudes que le permitan la obtención de una convivencia armónica con las personas de su entorno y descubrir características y fenómenos mediante procesos integratorios que estimulen su curiosidad, fomentando el respeto a la diversidad natural y cultural. El próximo objetivo nos decía que era el que nuestros niños puedan disfrutar de su participación en diferentes manifestaciones de tipo artístico, culturales también a través del desarrollo de habilidades que le permitan la expresión libre y potenciar su propia creatividad. Desarrollar el lenguaje verbal y no verbal para la expresión adecuada de sus ideas, sentimientos y experiencias, pensamientos y emociones, como un medio de comunicación e interacción positiva con el entorno inmediato, reconociendo también la diversidad lingüística. Y por último, potenciar las nociones básicas y las operaciones del pensamiento que le permitan el establecimiento de las relaciones con el medio para la solución de los problemas sencillos, constituyéndose así en la base de la comprensión de conceptos matemáticos posteriores. Analizamos también los ejes y ámbitos de desarrollo del aprendizaje planteados por el mismo currículo de educación inicial vigente en Ecuador y vemos que estos ejes de aprendizaje son desarrollo personal y social, descubrimiento del entorno natural y cultural y comprensión, expresión y comunicación. En cuanto a estos ejes y ámbitos, los abordamos porque de aquí iríamos directamente hacia las habilidades y las destrezas que deben desarrollar nuestros niños en educación inicial. Y por tanto vemos aquí estos ámbitos de desarrollo, ¿verdad? Vemos que existe el ámbito de identidad y autonomía, el de convivencia, el de relaciones con el medio natural y cultural, relaciones lógico-matemáticas, comprensión de expresión oral y escrita, expresión artística y expresión corporal. Muchas veces hemos dejado de lado 5 de estos 7 ámbitos, por potenciar 2 de ellos solamente, relaciones lógico-matemáticas y comprensión oral y escrita, que muchas veces hemos pensado son los más importantes para el desarrollo cognitivo infantil. Sin embargo, en nuestra investigación vimos que este desarrollo psicomotor incide muchísimo en el desarrollo de las capacidades cognitivas. La metodología que utilizamos fue una metodología de tipo experimental,
empírica, cualitativa y cuantitativa en cuanto al manejo de los datos y siempre de investigación-acción, en contacto con la muestra de estudio, con los padres de familia, con los niños y con los docentes responsables del grupo. En cuanto a la delimitación de esta investigación, la delimitación espacial fue realizado en el Centro de Educación Inicial Martina Carrillo, en la comunidad de Carpuela, parroquia de Ambuquí, Cantón Ibarra, provincia de Imbabura. Por lo tanto, ya mirando un poquito la delimitación en el espacio, estamos hablando de que este estudio fue realizado con niños afroecuatorianos. En cuanto a la temporalidad, el estudio se realizó en un año. Utilizamos para la parte administrativa inicial los últimos 6 meses del periodo lectivo 2017-2018 y ya la interacción netamente con los niños se realizó en los 6 primeros meses del periodo 2018-2019. En cuanto a la delimitación del tema, pues el alcance del estudio estuvo representado por la relación existente entre el desarrollo psicomotriz y las habilidades cognitivas de nuestros niños de educación inicial. En cuanto a la muestra de estudio, nuestra muestra fue de 34 niños de raza afroecuatoriana, 10 niñas y 24 niños. En cuanto a los criterios de inclusión, pues fueron niños de 4 años de edad, estudiantes de Inicial 2 de un centro infantil de educación regular. En cuanto a los criterios de exclusión, pues niños mayores o menores de 4 años, con patologías o algún tipo de discapacidad asociada. Los instrumentos que se utilizaron fueron una entrevista al directivo del Centro de Educación Inicial, encuesta a los docentes del centro, encuesta también a los padres de familia y fichas de observación de las habilidades psicomotrices y cognitivas realizadas directamente con observación directa en nuestros niños y fichas que fueron realizadas en base al currículo de educación inicial vigente actualmente. Los procedimientos, pues en la fase 1 la entrevista a los directivos, en la fase 2 la recolección de los datos a los docentes, en la 3 a los padres de familia, la encuesta a los padres de familia, en la 4 la evaluación a los niños y por último el planteamiento de un manual de actividades. En cuanto al análisis de datos, utilizamos estadísticos de tipo descriptivos con análisis de medias y porcentajes. Agrupamos las respuestas con una mayor frecuencia absoluta y analizamos unas comparativas individuales y grupales de nuestros niños en cuanto a su evaluación, sea del desarrollo cognitivo que del desarrollo psicomotor. Los resultados. En la encuesta a los docentes, miramos que ellos utilizaban el juego como un recurso. En un 100% nos dijeron que sí, utilizaban el juego como un recurso, pero la mitad de docentes utilizaban los juegos tradicionales de la zona como un instrumento de trabajo, de estimulación del área psicomotriz. La frecuencia de utilización de los materiales y métodos para estimulación de motricidad fina, nociones espaciales, salto en 1-2 pies, ensartado, manipulación de texturas, gatear, trepar y la dactilopintura, fue bastante alentadora. En un 100% de ellos los utilizan siempre y pues una de ellas, que fue en este caso el ensartado, lo utilizaban casi siempre. Nuestros padres de familia nos dijeron que realizaban masajes a sus niños para potenciar el desarrollo psicomotor y darles fuerza a sus músculos. Y tenían el 73.53% de ellos tenían tiempos de juego estables, es decir, tenían destinado tiempo a sus niños, sea 1, 2 o 3 veces por semana. La promoción de actividades por parte de ellos, vimos que los papás en la mayoría proporcionaban a sus hijos juegos al aire libre, el uso de plastilina, juegos con pelotas, pintura al aire libre con bastante frecuencia. Sin embargo, hay algunos datos que son un poquito preocupantes en este sentido, ya que el 20% nos dijo que no utilizaba nunca plastilina con ellos o que no jugaba nunca con ellos a la pelota. El 11% de ellos lo dijo así. El 14% no realizaba con ellos jamás rompecabezas, ni utilizaba tampoco juegos de gatear, reptar, trepar, entre otros de motricidad gruesa. ¿Cómo repercute eso en el desarrollo de nuestros niños? Pues ahora pasamos a justamente estas dos cositas. Miramos la evaluación de nuestros niños en motricidad y el desarrollo cognitivo.
Son bastante alentadores los datos en cuanto a esto. Nuestros niños tienen unos indicadores bastante altos, más del 90% en casi todas las habilidades que nos plantea el currículo de educación inicial. Excepto el arrojar una pelota hacia arriba y agarrar con ambas manos, que pues esto tampoco es que tiene muchas dificultades, está entre el 88% de niños logrado, es un porcentaje bastante bueno. Sin embargo, las demás funciones están por encima del 90%. Igual en motricidad fina, miramos que los mismos resultados se mantienen. Sin embargo, ya vemos algunas cositas que están en proceso. Por ejemplo, el colorear respetando márgenes. Está el 38% en proceso y el 9% no alcanzado. El 15% de niños no puede cortar por las líneas curvas. El 15% está en proceso de hacerlo y el 12% de hecho no puede hacerlo. Y esta es la evaluación en el área cognitiva. Como vemos, el desarrollo psicomotor va a estar repercutiendo en este desarrollo. Vemos que la mayoría de estas habilidades igual están por encima del 90%, incluso las que no están por encima del 90% son en la mayoría bastante buenas, el 79%, el 82%, en cuanto a las habilidades de identificar características de tiempo, de espacio, ordenar secuencias de objetos, reconocer figuras, nombrar colores. Y esta es la comparativa grupal. Hasta aquí quería llegar porque este gráfico nos pareció bastante interesante de analizar. En el eje X tenemos los niños evaluados por cuestiones de espacio, un poco lo pusimos solamente hasta el niño número 17, ya que fueron 34 niños los evaluados. Y en el eje Y están los porcentajes de desarrollo de las habilidades. Y como podemos observar, las habilidades cognitivas están por debajo del desarrollo psicomotor. El desarrollo psicomotor está en la parte de arriba. Pero como miramos, las curvas tienen la misma dirección, ¿sí? Si el desarrollo psicomotor está elevado, el desarrollo cognitivo también lo está. ¿Listo? Entonces, miramos y evaluamos que tienen un desarrollo directamente proporcional. Si las habilidades psicomotrices se elevan, las habilidades cognitivas también se elevan. Después hicimos un manual de actividades que tenía una metodología, unos objetivos, que se correspondían con los objetivos del currículo y tenían unos objetivos de actividades propuestas con cierre y evaluación. Finalmente llegamos a la discusión y conclusiones del estudio. Existen algunos elementos que son facilitadores del desarrollo, como por ejemplo lo planteaba Piaget. Los entornos estimulantes son un puntal clave para que el niño en su fusión de científico descubra mejor su entorno. Y somos los adultos los que estamos facultados y de hecho un poquito que obligados a crear este ambiente estimulante. La mayor parte de los cuidadores de estos niños del estudio refieren tener tiempos de juego estables, lo cual se considera una condición facilitadora del proceso de enseñanza-aprendizaje en todo sentido. La comparativa individual de nuestros niños muestra la relación directamente proporcional entre las dos variables estudiadas. El desarrollo de habilidades psicomotrices repercute en el desarrollo integral infantil. Como conclusiones, existe una relación directamente proporcional entre la madurez psicomotriz y el desarrollo cognitivo infantil. Los porcentajes de madurez en cuanto a psicomotricidad en la muestra evaluada fueron de un 91.6% y en el área cognitiva en un 86.7%. Este desarrollo integral influye en el futuro estudiantil posterior en lo referente a la adquisición también del proceso lectoescritor. Las actividades psicomotrices que realizan los docentes han permitido que la mayoría de nuestros niños logren las destrezas requeridas para la edad. El apoyo permanente por parte de los padres es indispensable y tal vez la falta de tiempo para dedicarle algunas actividades de juego y afecto al niño pueden haber causado que la motricidad esté en retraso o que su lenguaje sea poco satisfactorio y en consecuencia en el área cognitiva, así como la social y emocional, se puedan ver afectadas. Estas fueron las referencias que utilizamos para este estudio. Y sería todo por lo que tenía para compartirles en esta tarde. Muchísimas gracias por su presencia. Pongo a disposición también mi correo electrónico y quedo atenta a sus preguntas. Muchas gracias, Magístera Alejandra.
En este momento vamos a proceder a realizar las preguntas por parte de los participantes que se encuentran en la sala. Les recordamos que pueden hacerlo mediante audio o también por el chat que se encuentra en la parte de aquí abajo. Adelante, por favor. Es una pregunta de Alexis Pérez. ¿Cómo podría, a partir de los resultados, determinar la relación con el desarrollo de las funciones cognitivas y los resultados del área psicomotriz, tomando en consideración que estas funciones en esta etapa tienen mucha importancia? Listo, muchas gracias por la pregunta. Sí, como habíamos visto a través de la evaluación SEA de funciones cognitivas que de las habilidades del desarrollo psicomotor, habíamos visto que la relación es una relación directamente proporcional. Por lo tanto, si nosotros utilizamos al desarrollo psicomotor como una herramienta de trabajo para el desarrollo de las habilidades cognitivas, estaremos potenciando en nuestros niños no solamente las habilidades del desarrollo psicomotor, no solo estaremos trabajando en ellos esquema corporal, lateralidad, coordinación, estaremos trabajando en ellos mucho más que eso, estaremos yendo a su área cognitiva, al hecho de que estaremos poniendo las bases para el futuro desarrollo de ellos y la adquisición en la educación básica, elemental, de los procesos de lectura, escritura y cálculo, que como bien sabemos son la base para los futuros aprendizajes escolares y de la vida. Gracias por su respuesta. Tal vez alguna otra persona que desee realizar una pregunta. Sí, excelente ponencia, magíster. Quería preguntar si es que como equipo de investigación tenían planificado seguir adelante con este tipo de investigaciones acerca de la relación de causalidad que ustedes han evidenciado u otro tipo. Listo. Esta pregunta es como un poquito como soñar. Me está preguntando acerca de mis sueños. Pues sí, como grupo de investigaciones, para nosotros sería muchísimo, muy grato poder hacer algunas cosas. Por ejemplo, nos agradaría poder hacer con este mismo tema un análisis de funciones básicas de nuestros niños, que entraña muchísimo el desarrollo de habilidades psicomotrices. Nos gustaría, por ejemplo, plantear un estudio en el que se realice ya el manual de actividades que habíamos planteado en este estudio en el que estamos conversando el día de hoy. Y con estas actividades realizar un estudio con grupos de niños, con un grupo experimental al que se le apliquen las actividades y un grupo de control al que no, con un estudio longitudinal, evaluándolos en 2 tiempos y con comparaciones de grupos. Entonces, ese sería un poquito el futuro de esta investigación. Gracias de su respuesta. Muchas gracias también. Gracias. Tenemos otra pregunta de Elena Sánchez. ¿Cómo se evalúa la direccionalidad del niño? Existen algunas maneras. En este estudio específicamente para la lateralidad utilizamos algunas pruebas que están direccionadas a niños ecuatorianos. Por ejemplo, para evaluar lateralidad yo necesito evaluar que no solamente utilice correctamente la mano derecha, necesito saber si mis niños utilizan toda la parte del cuerpo derecha. Por lo tanto, yo evalúo si él utiliza el ojo derecho, la mano derecha, el oído derecho y el pie derecho. Y realizo actividades con él de observación directa. Por ejemplo, yo le pido a él que mire a través de un telescopio y le doy a él, me imagino, un material didáctico que tenemos a mano, un tubo de papel higiénico, ¿verdad? Y le digo, mira, hagamos como si esto fuera un telescopio y pongo el telescopio sobre la mesa. Entonces, él mirará por cualquiera de sus 2 ojitos y ese será su ojo dominante. Entonces yo voy anotando las respuestas que él tiene. Seguidamente le diré, por favor, contesta este teléfono y miraré la orejita al que él lleva el teléfono. Por lo tanto, si él lleva hacia el oído derecho, estaré mirando que ese es su lado dominante. Después le pediré que pinte algo. Un dibujo y miraré con qué manito él lo hace, o le pediré que lance una pelota y miraré con qué mano lo hace.
Finalmente, para poder evaluar lateralidad en cuanto a las extremidades inferiores, le pediré que patee una pelota, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, esas fueron las actividades que se utilizaron para evaluar en este caso. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Yesenia Herrería. En la investigación decía que muchos de los padres no desarrollan en el área la psicomotricidad. ¿Cómo podremos guiar a estos padres para que lo hagan más seguido? Gracias, excelente intervención. Muchísimas gracias. Y gracias también, Yesenia. Nosotros como docentes, yo pienso en el área un poquito emocional, no sé si es que la educación, yo digo, siempre tiene que llegar a eso, al impactar emocionalmente a las personas. Y en este caso, nosotros como docentes, en el caso de muchos de ustedes, como docentes de educación inicial, pueden llegar hacia los padres de familia impactando su parte emocional. El hecho de hacerles conscientes de cuán importantes son nuestras acciones como padres en el desarrollo infantil. No sé, haciendo alguna escuela para padres, mostrándoles este tipo de estudios, los resultados que pueden tener la aplicación de actividades en el área psicomotriz, no solamente el que pueda moverse adecuadamente y conozca sus capacidades de movimiento, sino en que el futuro en su vida académica, él tenga todas las posibilidades, recalcando que todos los niños son muy capaces y que lo pueden lograr absolutamente todo. Gracias. La siguiente pregunta es de Celia Granados. Magíster, felicitaciones por su brillante participación. ¿Qué relación existe entre funciones básicas y plasticidad cerebral? A ver, las funciones básicas en el desarrollo infantil son bastante importantes. La plasticidad cerebral nos habla a nosotros acerca de que en la edad infantil temprana es posible modificar todas aquellas conexiones interneuronales por medio de las cuales en el futuro aprendizaje nosotros vamos a tener más herramientas para poderlo hacer. Esa es la relación existente. Mientras yo más pueda desarrollar las funciones básicas, en este caso, hablemos así, pero en este caso estaríamos hablando de netamente funciones o habilidades del desarrollo psicomotriz. Las funciones básicas entran en un poquito más también de desarrollo cognitivo, pero en este caso, las habilidades del desarrollo psicomotriz son directamente proporcional al número de conexiones neuronales que yo puedo ir desarrollando a nuestros niños. En edad temprana, nuestro cerebro es bastante plástico y modificable y por lo tanto es ahí donde debemos aprovechar para que esa explosión de conexiones tenga un fruto adecuado para el futuro aprendizaje. Gracias. La siguiente y última pregunta. Felicitaciones por su exposición. ¿Cómo fortalecer la relación tónica a través de la psicomotricidad? La relación tónica o la fuerza, la tonicidad muscular, depende muchísimo de la utilización que yo tenga de mis medios, ¿sí? Si mis medios son mi cuerpo como tal y la motricidad gruesa, yo podría, a través del desarrollo de masajes o de actividades de motricidad como tales, ir potenciando la tonicidad del cuerpo de nuestros niños, la fuerza muscular que ellos tengan y también el que ellos puedan intercalar entre tonicidad, entre fuerza muscular y también relajación. Porque no solamente debemos trabajar en cuanto al tono muscular, sino también a la relajación de esos mismos músculos e ir alternando entre estas dos condiciones. Pues sería trabajando tanto la motricidad fina, la motricidad gruesa y por medio de también masajes corporales. Listo, muchas gracias, Magíster, por su participación e intervención de parte del Instituto Tecnológico Superior Rumiñahui. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Que tenga una excelente tarde.